Hola a todos. Cerrando un poco el especial que hicimos sobre el Melancholy de los Smashing Pumpkins en el canal de Facebook durante el mes de diciembre, que a muchos de vosotros os supo a poco, me llamó la atención sobre todo un chico de Perú, muy fan de los Smashing Pumpkins, que me escribió porque él pensaba un poco que durante el especial nos habíamos centrado mucho en su portada, en el proceso de cómo se editó el disco, pero no nos habíamos centrado excesivamente en qué fue el Melancholy para la evolución musical de los Smashing Pumpkins o en el contexto en el que se grabó el Melancholy. Me parece una cosa muy interesante, sobre todo porque el Melancholy de los Smashing Pumpkins es una pieza clave para entender la música que se hizo en los 90 dentro de los Estados Unidos. Esta persona que os pongo aquí es Butch Vig, que es el productor que tuvo los Smashing Pumpkins durante sus primeros discos. Muchos de vosotros os sonará su cara porque es el batería de The Garbage, el grupo de Estados Unidos, pero que ese hombre pasará a la historia de la música como ser uno de los más importantes productores que ha tenido Estados Unidos durante los 90. Él fue el grandísimo productor que produjo el Nevermind de Nirvana. Uno de los grandes secretos que tuvieron los Smashing Pumpkins para tener tanto éxito desde el inicio fue que tuvieron la increíble suerte de contar con Butch Vig como productor para sus primeros álbumes, que era uno de los hombres más cotizados en la producción en Estados Unidos. Pero sin embargo, para hacer el Melancholy and the Infinite Sadness, ellos decidieron cambiar toda la producción. Se arriesgaron un montón porque prescindieron del productor más importante que había en su país para trabajar con un nuevo productor. Pues bueno, fueron curiosamente dos importantes productores europeos y no americanos, y esto fue una de las cosas importantes que marcaría el cambio para este álbum. Porque por un lado ellos consiguieron contar con Adam Lauder, que es uno de los productores del Melancholy, que es una persona muy vinculada a Hood Records, que es uno de los grandes pilares de la música alternativa de los 90 en Europa. Adam Lauder ha sido el productor de parte de los grandes iconos de los 90 dentro del Britpop. Fue productor de Elástica, fue productor del histórico disco de My Bloody Valentine, fue productor de Placebo, pero sin embargo también tiene una vena muy rockera porque también había trabajado en procesos de producción con Nine Inch Nails y también había trabajado con The Jesus and Mary Chain. Entonces era un productor muy polivalente que mezclaba mucho Britpop europeo con la música más guitarrera. El otro gran productor con el que contaron para Melancholy era Flood, que es el nombre artístico de Mark Ellis, que era una persona muy vinculada a la discográfica Some Bizarre Records. Él trabajó en procesos de producción de Depeche Mode, de Erasure, de Mark Almond, pero también había trabajado haciendo uno de los mayores trabajos de producción que posiblemente ha habido durante los 90, que fue el álbum pop de U2. Una vez convencidos estos dos grandísimos productores europeos para trabajar en la producción del álbum de los Smashing Pumpkins, se van a Europa, los Smashing Pumpkins ya habían comenzado algunos procesos de grabación y cuando llegan ellos lo revolucionan todo. Tanto es así que los mandan volver a empezar desde cero, porque los procesos de producción que se hacían en Europa y en Estados Unidos eran muy distintos durante los 90. Hoy en día la globalización ha hecho que la producción que se hace en prácticamente todos los países del mundo sea muy similar, pero durante los 80 y 90 los procesos de producción que se hacían en cada uno de los dos lados del charco eran muy distintos. Entonces Mark Ellis les recomienda a los Smashing Pumpkins olvidar todo ese proceso que están haciendo y centrarse en dos cosas. Una es el proceso de grabación mucho más dividido en pistas y mucho más enfocado a las pistas mejor grabadas y sobre todo ese tiempo que estaban perdiendo todos los días en grabar juntos, en tocar juntos, en hacer pequeñas grabaciones que no servían para nada, que lo dedicasen a hacer pequeños trabajos de improvisación, que dedicasen un par de horas al día a improvisar, a trabajar material nuevo, a tocar sin ningún tipo de partitura, a ver qué sale y a ver a dónde les lleva. Gracias a estos procesos de improvisación que hacían prácticamente todos los días un par de horas, tenemos grandes joyas, porque la pieza instrumental con la que arranca el disco, que se llama igual que el disco y que además compuso Billy Corgan con el piano, que además representa a la tristeza y la frustración personal que siente Billy Corgan dentro del mundo, fue objeto de estas horas de improvisación que se hacían durante todos los días. Mark Ellis, por otro lado, les dijo a Billy Corgan que para poder hacer un proceso de grabación más complejo en pistas como el que ellos querían, lo que tenían que hacer era aumentar sus recursos. No podían grabar con un estudio de grabación, sino que necesitaban varias salas de grabación al mismo tiempo, donde una persona pudiese estar grabando la voz de Billy Corgan mientras James Aya, por ejemplo, podía estar grabando arreglos de guitarra y sobre todo incluso las pistas de guitarra dentro de una misma canción tenían que ser a su vez divididas en pistas de las pistas de guitarra dentro de la misma canción. Adam Mauder, antes de ponerse a grabar en serio, otra cosa que le exigió a Billy Corgan es, y además es una conversación que Billy Corgan ha repetido mucho en las entrevistas, que Adam Mauder le dijo a Billy Corgan el primer día nada más llegar, bueno, cuál va a ser el hilo conductor o la temática que va a tener este álbum, a lo cual Billy Corgan no tenía respuesta. Prácticamente todos los discos que se hicieron en los 90 en el Reino Unido tienen un perfecto hilo conductor. De hecho, The Wall de Pink Floyd es un claro ejemplo de cómo se grababa en el Reino Unido y en toda Europa en general todo el proceso de grabación con un hilo argumental, una idea sólida que se va desarrollando en las canciones, mientras que en Estados Unidos se limitaban a hacer canciones buenas, a ponerlas en un buen álbum y a sacarlo. A Billy Corgan le gustó mucho la idea de tener un hilo conductor durante todo el disco, pero fuera muy complejo porque ellos ya habían trabajado en la composición de prácticamente todo el álbum.
Tuvieron que cambiar algunas canciones, incluso desechar bastante material bueno porque no coincidía dentro de una idea sólida dentro del disco. A Billy Corgan le llevó un tiempo buscar un hilo conductor dentro del disco porque no lo había hecho trabajando de esa manera y finalmente acaba desechando más de la mitad del material para darle una idea argumental. Y es que el Melancholy iría trabajando dentro de lo que era la tristeza y la frustración personal que sufre una persona durante lo largo de su vida. Otra de las grandes aportaciones que dieron esos productores, en este caso Mark Ellis, fue el de hacer un enorme trabajo psicológico dentro de los Smashing Pumpkins. Ya habíamos escrito en uno de los posts del especial que hicimos en Facebook la increíblemente déspota forma de trabajar que tenía Billy Corgan con el grupo. Entonces Mark Ellis, que hizo mucho de psicólogo dentro de la grabación, fue una persona que intervino mucho para ayudar a que la grabación del Melancholy fuese mucho más democrática. De hecho, James Aya tuvo la suerte de poder trabajar mucho dentro de los arreglos de guitarra, tuvo la increíble suerte de poder haber puesto una canción compuesta por él dentro del álbum, y sobre todo porque muchos de los arreglos, incluso aunque no figuran el resto de miembros del grupo como productores del álbum, sí incluso aportaron ideas dentro del trabajo de producción. Fue mucho más democrático gracias a la intermediación de Mark Ellis. Y para terminar, otra de las grandes aportaciones que en este caso también hizo Mark Ellis, que algunos de vosotros que os gusten mucho los Smashing Pumpkins posiblemente os habréis dado cuenta, es por qué suena tan distinto el Melancholy del resto de la carrera de los Smashing Pumpkins. Y eso tiene una justificación dentro del trabajo de producción, porque la producción sobre todo de guitarras que gustaba en Estados Unidos durante los 90 era muy basada en guitarras que se entremezclan, ecos, sonidos muy fuertes, muy entremezclados e incluso efectos de pedal demasiado distorsionados, mientras que en Europa gustaban los sonidos mucho más secos, mucho más diferenciados, donde las guitarras son fáciles de distinguir las unas de las otras, y al final a Billy Corgan le gustó mucho esta idea. Los arreglos de guitarras, sobre todo de pedales y de efectos de ecos, coinciden mucho más con los efectos que se hacían en la producción de los discos de rock de los 90 que se hacían en Europa que los que se hacían en Estados Unidos. Cuando tú coges el Siamese Dream de los Smashing Pumpkins o coges cualquier disco de Pearl Jam, vas a ver que el trabajo de producción de guitarra y sobre todo el efecto de ecos de guitarra es muy característico. Todas las guitarras están tan distorsionadas que se entremezclan, no se distinguen bien las pistas de audio de guitarras, unas se ponen encima de otras, hay un enorme efecto de eco que las distorsiona enormemente. Pero sin embargo, si tú ves el efecto de distorsión de guitarras o de trabajo de guitarras que se hacen en los álbumes en Europa durante los 90, es muy distinto. Tienes desde el ejemplo de las partes más guitarreras de Blur, que son como uno de los grandes referentes del trabajo de guitarras que hacía Graham Coxon. Tenemos el efecto de Radiohead, de todo el enorme y complejo proceso de distorsión de guitarras que hay dentro del OK Computer, donde las pistas de guitarra son perfectamente diferenciables, los sonidos son mucho más secos, son mucho más finos, son mucho más trabajados y no son tanto ese efecto de eco o de entrelazamiento de las pistas que se da tanto en los conciertos y que les gustaba tanto en Estados Unidos retransmitir. Entonces, bueno, espero que os haya interesado esta historia, tal vez sea demasiado técnica sobre procesos de producción, pero me ha parecido muy interesante porque mucha gente sí comenta a veces que se da cuenta de, oye, ¿por qué el Melancholy de los Smashing Pumpkins suena tan distinto al resto de su carrera y suena tan distinto a un poco esas guitarras que se hacían durante los 90 en Estados Unidos? Y tiene toda una justificación dentro del trabajo de producción. Creo que este ejemplo también nos ayuda a entender bien esas diferencias que había entre el rock europeo y el rock americano, que todos las vemos cuando las oímos, pero muchas veces no sabemos bien justificar a qué se deben. Y bueno, espero que os haya interesado. Ya sabéis, dadle a like para estos temas de música si os ha gustado el disco, suscribiros y otro día pues seguimos. Venga, chao.